Bueno, a veces pienso que hemos sido muy influenciados por las novelas mexicanas. Y entonces nuestra vida la convertimos en un drama ahí. Y no sé si usted ha dicho frases como, te perdono, pero no olvido. Lo que me hiciste, no lo concibo que se lo hagas a nadie. Te perdono, pero no te quiero volver a ver en mi vida. Fíjese, vamos haciendo de nuestra vida o de las ofensas que nosotros recibimos un problema a veces más grande porque abrazamos el conflicto, porque nos hacemos siempre las víctimas y entonces nos vamos llenando de ira o de rencor y somos personas que perdonamos poco. Yo le decía la semana pasada, afortunadamente, contrario a lo que enseña el mundo de que seamos vengadores, de que acumulemos ira, que queremos cobrar la ofensa, la Biblia nos da instrucciones precisas de cómo perdonar. Y para ser más específicos, fíjense qué tema tan importante que Dios en su palabra le ha destinado una carta completa a ese tema. Es una carta corta que a lo mejor pasa desapercibida. Si no está acostumbrado a usar su Biblia física, a lo mejor ni cuenta se da que está ahí. Pero esta es la carta de Filemón. Y Filemón era un creyente adinerado que recibía a la iglesia en su casa y que tenía un esclavo, ¿se acuerda? Llamado Onésimo, el cual le robó, lo traicionó y huyó de su casa. Y en esta ocasión, este esclavo fugitivo regresa con una carta donde ni más ni menos que el apóstol Pablo intercede por él para pedirle a Filemón que perdone a Onésimo. Ahora, es interesante porque en toda esta carta nunca se menciona la palabra perdón. Si usted la lee, nunca está textualmente la palabra perdón, pero nadie cuando lee esta carta duda que el tema principal de la carta es el perdón. Y de esto nosotros aprendemos bastante. Fíjese, ¿recuerda cómo introduce Pablo su carta a Filemón? Le dice que se ha leído en la iglesia porque quiere que su perdón sea un ejemplo para la iglesia y le dice, le recuerda el testimonio como creyente que él tiene. Mire, a veces no percibimos, pero la gente nos observa. A veces no nos damos cuenta que la gente nos está viendo. Y mire, me gusta una frase de Charles Spurgeon que dice, los inconversos no leen Biblia, leen cristianos. Lo más cerca que el inconverso tiene para darse cuenta de qué se trata el cristianismo es ver nuestra vida. ¿Y sabe dónde mostramos más que somos diferentes a los demás? Cuando nosotros amamos y perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es cuando nosotros mostramos la gloria de Dios en nuestra vida. El Padre Nuestro no es una petición que hace Jesús, perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿ve? Eso es parte de la vida cristiana. Y Pablo apela a eso en Filemón en primera instancia y le dice, recuerda, tú eres conocido, da a la gente testimonio de que tú amas al Señor, de que tú amas a los demás, que tú amas la palabra y por eso la quieres experimentar en tu vida y tú amas la consolación. ¿Se acuerda? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora sí Pablo puede entrar al tema principal de la carta y Pablo le da las instrucciones precisas de cómo Filemón tiene que perdonar a Onésimo. Si usted dice, bueno, yo sé perdonar, ¿lo perdona a la gente conforme a la Biblia? O si usted dice exactamente, ¿cómo es que Dios quiere que perdone a esta persona? Bueno, la Biblia le da los parámetros. Quiero que hoy sea muy sincero en escudriñar su corazón y ver si tiene algo contra alguien. En analizar si usted ha abrazado la ofensa o la ha soltado. Si hay alguien en su iglesia que lo ha lastimado, a lo mejor es el hermanito que no le saludó o le hace caras, a lo mejor ese hermanito es el pastor, pero creo que sea sincero. A lo mejor
Es en el matrimonio, yo les decía, donde hay más roces o problemas es en el matrimonio. El matrimonio que dice, yo no tengo problemas o yo no tengo ahí algo en contra de mi esposo es porque no tienen una relación, porque todos nos ofendemos porque somos imperfectos, no somos Dios. Y fíjese, hoy quiero enseñarle cómo tiene que perdonar bíblicamente. Estas son las instrucciones del perdón a un cristiano, a un hermano en Cristo. Acompáñeme a Filemón, capítulo 1, versículo 8. Y permítame leerle. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como un esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lo último es una despedida y Epafras es el pastor de la iglesia de Colosas, y los demás son compañeros ahí de Pablo. Pero mire, Pablo le manda esta carta, la pide que se lea en público, y hasta lo que hemos visto de los capítulos del 1 al 7, nunca le ha dicho para qué le escribió la carta, ¿se fija? O sea, todavía no le cuenta, que le recuerda su testimonio, pero no le cuenta qué es lo que quiere. Ahora aquí, en el versículo 8, Pablo sí introduce la petición del perdón a Onésimo. Y vea cómo le dice, por lo cual, teniendo este testimonio, por lo cual, es decir, ahora te pido, aunque tengo la libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Algo importante que tenemos que aprender. Fíjese, Pablo tenía la autoridad apostólica de decirle, Filemón, te ordeno que recibas a este esclavo fugitivo que te ha robado, que te ha traicionado, te pido que lo recibas en tu casa porque es una orden mía. Pero Pablo no hace eso, no apela a su autoridad apostólica, sino más bien le dice, te ruego, ¿por qué? Por amor, y eso es algo importante. El perdón nunca va a ser obligatorio. Mire, a veces podemos decir, lo tengo que perdonar porque es mi esposo. Ya vive conmigo, pues ya ni modo. No lo está perdonando. Puede decir, pues mejor no quiero tener problemas. Si su motivación es no tener problemas con alguien, no lo está perdonando sinceramente. Aun cuando usted dice, bueno, pues Dios me manda aquí, ya lo voy a tener que perdonar. Su motivación es incorrecta. Obviamente en obediencia lo va a hacer, pero escuche, la motivación que tenemos nosotros los creyentes para perdonar, ¿cuál es? El amor.
El amor, por eso Pablo le recuerda que él es alguien que se caracteriza por amor y entonces ahora le dice, te lo pido no por obligación, no por mi autoridad, sino por amor. Ahora haz esto. Pablo, fíjese cómo se presenta de manera tierna. Pablo no se presenta con la credencial apostólica, sino dice, Pablo ya anciano, prisionero en Jesucristo. Es decir, Filemón, si esto que te voy a pedir te causa sufrimiento, fíjate quién te lo está pidiendo. Un hombre que ya es anciano, aproximadamente era un chavalón, tenía 60 años, no era tan anciano, pero estaba preso y le dice, mira, si tú sientes que perdonar estás sufriendo por Cristo, mírame a mí. Yo he gastado mi vida, mis años y ahora estoy en una cárcel, aunque en una casa, pero estoy encarcelado. Y yo soy el que te está pidiendo esto. Y le dice, te ruego ¿por quién? Por Onésimo. Y fíjese, dice que engendré en mis prisiones. Esto es interesante y aquí es donde comienzan las 3 instrucciones para perdonar correctamente. ¿Quieres saber cómo es que la Biblia, de qué manera lo manda a perdonar? Estas son las 3 instrucciones que nosotros descubrimos aquí. Número 1, usted tiene que recibir. Número 2, tiene que restaurar. Y número 3, tiene que restituir. ¿Se las aprendió? Todas con R, fíjese, para fácil. Recibir, restaurar, restituir. Y quiero entrar en la primera, recibir. Mire, 4 veces en esto que le acabo de leer, Pablo le repite la misma palabra, recibe a Onésimo, recibe a Onésimo. ¿Sabe? El perdón involucra volverle a abrir la puerta al ofensor. Y eso solo es el comienzo. Si usted quiere perdonar como Dios lo manda a perdonar, lo primero que tiene que hacer es aquel que lo dañó, aquel que lo molestó, aquel que le hizo un agravio, usted tiene que volver a abrir la puerta de par en par de su confianza, de su corazón. Y esto es tremendo. Solo quiero que imagine la escena. Esta carta llegó con Tíquico, que era el que la iba a leer, pero ¿quién venía acompañando esa carta? Onésimo. Ahora imagínense, este esclavo traicionero venía ahí y Filemón fácilmente pudo decir, entra Tíquico, pero Onésimo, no te quiero volver a ver en mi casa. Aquí no pisas. Es más, un esclavo era un esclavo, tenía un dueño y ese dueño, si era traicionado, lo podía mandar a azotar fácilmente, lo podía matar porque era su dueño. Y fíjese, él entra y ahora le dice, recíbelo con los brazos abiertos. Filemón tuvo que abrirle otra vez la puerta de su casa para que Onésimo entrara. Mire, ¿cuándo recibimos? Esto es muy fuerte. No sé si usted ya dijo, esto es exagerado, ¿cómo le voy a volver a abrir la puerta a alguien que me ha hecho daño? ¿Cuándo la tiene que abrir? Pablo es muy claro. Onésimo está arrepentido, cuando la persona está arrepentida. Eso es lo que dice Pablo. Y fíjese, él, primero, ¿por qué sabemos que está arrepentido Onésimo? La primera señal de sus frutos es que él está ahí. Él pudo huir mientras Pablo lo mandaba y le decía, tienes que ponerte a cuentas con tu dueño. Y lo manda y él pudo huir fácilmente en el camino. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el dueño lo azotara, de que el dueño lo matara. Y él pudo decir, no, ¿sabes qué? Esto no. Pero su arrepentimiento se refleja en que él fue capaz de ser valiente y presentarse en la casa de aquel que había afectado. ¿Se fija? Eso es el arrepentimiento. Y después sabemos que se arrepintió claramente porque Pablo dice que lo engendró en sus prisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se convirtió al cristianismo, que ese esclavo de alguna manera llegó ahí a donde estaba Pablo
Pablo le predicó el evangelio y él respondió correctamente al evangelio. Él se convirtió en cristiano, por eso dice, lo engendré. Él era una nueva persona. Mire cómo lo podemos comprobar en el versículo 11. Ponga atención ahí, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, esto es interesante. No sé si usted sabía esto, pero en la antigüedad se acostumbraba a poner nombres de acuerdo a las características o cualidades de la persona. En los esclavos era muy común. Si tenían un defecto, le ponían de acuerdo al defecto, así como los apodos. Si tenía una virtud, le ponían de acuerdo a la virtud. Ya se acordó del apodo que le pusieron en secundaria, ¿ah? Pero en este caso, el dueño nombraba al esclavo, le cambiaba el nombre de acuerdo a la virtud que él veía en él. Y Pablo aquí hace un juego de palabras. ¿Sabe qué significa la palabra onésimo? La palabra onésimo significa útil. Útil. Y entonces él sagazmente dice, mira, en otro tiempo te fue inútil. Aunque tú lo nombraste onésimo, lo nombraste útil, en realidad era un no onésimo. Toda la virtud que viste en él como útil no se compara. Era un inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Ahora sí es un onésimo. Antes no era onésimo, ahora sí es onésimo. Y no solamente a mí, sino a ti, a dos personas. Y mire, esto comprueba que ahora él era una nueva persona. Le está diciendo, el onésimo que conociste, ese ya está muerto ahí en la cruz y ahora tienes un nuevo onésimo. Es decir, este era Onésimo 2.0. Imagínense, ¿usted ha tenido un empleado útil? Que usted diga, bueno, le voy a poner así porque es excelente, barre, trapea. Espero que sea su esposo. Plancha, lava los trastes, no sé. Pero imagínense, ahora le dice, ahora es más útil que nunca. Ahora el siervo que era infiel, ahora es un ¿qué? Es un siervo fiel. Es completamente diferente. Mire, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo le dice, mira, es tan útil ahora que yo quisiera quedármelo, pero te lo voy a regresar. Fíjese, versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Mire, tan fuerte era el testimonio de Onésimo que Pablo le dice, mira, Filemón, la manera en la que me sirve y me atiende, te lo aseguro que es como si tú mismo me estuvieras atendiendo aquí. Yo quisiera quedármelo porque a mí sí me sirve mucho. Y estoy seguro que sería como un representante tuyo atendiéndome. Sé que tú no tendrías problema porque me cuidaría también, siendo yo anciano, estando en una prisión, que me muero de ganas por un ayudante así. ¿No le gustaría tener un ayudante así? Pero mira, dice versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo no lo quería forzar. Pablo no quería que se sintiera comprometido de decirle, oye, ¿qué crees? Aquí llegó el Onésimo y ahora me lo quiero quedar. ¿Me lo regalas? Tome en cuenta que Filemón había pagado un precio y seguramente un precio alto por la vida de Onésimo. Le pertenecía a él. Pero Pablo no se lo retiene, sino le dice, quiero que tú mismo, ¿por qué lo mandaría a Pablo? Dice, yo sé que tú no tendrías un problema, pero quiero que compruebes la transformación que Dios ha hecho en la vida de esta persona. Mire, ¿se da cuenta lo fácil que nos perdonamos nosotros? Yo le aseguro que con usted es la persona más tolerante que existe. Usted tiene defectos, tiene fallas, se equivoca, pero se perdona tan rápido. ¿Cómo lo sé? Porque yo soy igual.
cometemos un error y nosotros decimos, bueno, es que estaba distraído, bueno, es que, y nos excusamos, buscamos pretextos y todo, pero no somos fáciles para perdonarnos. Pero ¿qué tal cuando alguien de su familia es el distraído? ¿Qué tal cuando su esposa es la distraída? ¿Qué tal cuando su esposa se equivoca, cuando su esposo se equivoca? ¿Es igual de tolerante usted con esa persona que con usted mismo? ¿Verdad que no? Seamos sinceros, no somos así. Y mire, nosotros creemos mucho en nuestra transformación. Si yo le pregunto, ¿cuánto lo ha transformado Dios en su vida? Usted me va a decir, no, completamente, soy una persona totalmente opuesta a lo que sea. Pero fíjese, algo interesante es que luego no confiamos en la transformación que Dios puede hacer en otra persona. Yo me he topado gente que dice, bueno, va a la iglesia fulanito, pero no va a cambiar, nunca en su vida va a cambiar, ni con su esposa, no va a cambiar con esto, no va a cambiar lo otro. Y yo le pregunto, ¿y no es el mismo Dios que tú me estás diciendo que te cambió, que te transformó a ti, el que puede cambiar a esa persona que a lo mejor tiene un problema de pecado, de adicción o lo que sea? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios poderoso? ¿Y por qué muchas veces ponemos la barrera y decimos, esa persona nunca puede? No puedo tenerle la confianza que le tenía antes porque yo estoy seguro que no va a cambiar. Y lo que la Biblia nos manda, en primera instancia, si usted va a perdonar a alguien que es creyente, es que abrirle nuevamente los brazos. Y eso involucra que a lo mejor usted está expuesto, evidentemente, a que lo vuelvan a defraudar, a lastimar y lo que sea, pero usted está confiado en Dios y en la transformación que Dios está haciendo en esa persona. Entonces, de aquí paso a la número 2, que es restaurar. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. No solo le pide que lo reciba, sino ahora le pide que lo restaure a la posición anterior. Y aquí es donde el perdón, si ya era un reto para nosotros como cristianos, aquí sube de nivel. No solo usted le abre las puertas nuevamente de su vida, de su corazón y lo que sea, de su confianza, sino que ahora lo tiene que poner en la misma posición que estaba antes de que lo ofendiera. Es decir, si era su mejor amigo, ¿a dónde lo va a regresar? A la posición de amigo nada más. No, de mejor amigo. Si era su persona favorita, si era su familiar favorito, si era su esposa, su esposo, pues lo tiene que restaurar ahí, no puede de otra manera, lo restaura ahí, porque eso es lo que está diciendo. Pero nosotros desde acá, a ver, imagínese en la posición de Filemón. Usted diría, ¿qué me estás pidiendo? Una cosa es que lo vuelva a admitir en mi casa, pero que le dé las mismas responsabilidades que tenía antes, que le dé la misma confianza, porque seguramente este siervo, este esclavo, era alguien que tenía acceso al dinero del amo, por eso le robó, por eso se pudo ir, o a los caballos o a algo, pero pudo robarle a alguien porque tenía acceso a eso. ¿Me estás diciendo que le vuelva a abrir la puerta de mi casa y que lo vuelva a poner ahí? Sí, es precisamente lo que le está pidiendo, porque de eso se trata el perdón. Mire, una vez platiqué con una persona y esa mujer, otra persona tenía algo en contra de ella y me dice con un alivio, ya me perdonó. Me dice, porque me mandó decir que me perdona, que ya me perdonaba, pero nunca más me quería volver a ver en su vida, pero ya me perdonó. Y le dije, no te perdonó. No te perdonó, porque si no te quiere volver a ver en su vida, es porque todavía ella sigue abrazando el rencor o la ofensa o lo que sea en su corazón. No te está restaurando a la relación que tenían antes.
El perdón requiere eso, restablecer, restaurar, sanar completamente. Es quitar la grieta que tenías y parcharla completamente de modo que ya no se vea. Mira, ¿cómo hacemos esto? ¿Hay alguien que lo ha ofendido? Hoy se siente lastimado por alguien y cuando a lo mejor es alguien que en su pasado lo lastimó, que lo sigue lastimando y usted dice, ¿y cómo voy a hacer eso? Fíjese a qué apela Pablo ahora. Pablo lo hace meditar en la soberanía de Dios. Le dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué le quiere decir? Mira, Filemón, ¿te has puesto a pensar que tal vez todo esto que pasó, que te robó, que te dejó, que huyó sin tu consentimiento y todo eso pasó con un propósito divino? ¿Para qué? Para que llegara a mis pies ahí en medio de una cárcel, en una casa donde estaba Pablo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó al apóstol Pablo, este esclavo? ¿Cómo llegó hasta Roma? ¿Sabía que en Roma fácilmente se podía escabullir este esclavo? Porque los romanos llegaron a tratar a algunos esclavos de manera muy digna. Y entonces les permitían andar en la calle y todo, y aunque estaban marcados, podían andar ahí, y entonces fácil Onésimo se camuflajeó. Eso lo entiendo. Pero ¿cómo exactamente llegó a los pies del apóstol Pablo? Y Pablo le está diciendo, ¿te has puesto a pensar que tal vez lo que te robó, lo que te hizo, fue el medio para que un esclavo fugitivo llegara a la salvación en Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar que tu dolor, que tu ofensa sirve para un propósito? ¿O solo estás centrado en tu vida? Mire, cuando nosotros somos lo importante de nuestra vida, cualquier ofensa le va a parecer tan grave que para usted va a ser imposible restaurar a esa persona a la posición que tenía antes. Pero cuando su tesoro está en Cristo, imagínese que le digan que por medio de sus posesiones que le robaron, alguien llegó a los pies de él. ¿Se fija? Onésimo había huido como un esclavo, pero ahora estaba regresando, no como un esclavo nada más, estaba regresando como un hermano en Cristo. Qué increíble historia. Y él dice, recíbelo, ya no como esclavo nada más, sino como hermano amado. Fíjese, no solamente te servirá en la carne, es lo que le está diciendo. No solamente te va a ayudar en los quehaceres de tu casa, no solamente te va a cuidar al perro, no sé, lo que sea, sino ahora vas a poder congregarte junto con él y adorar junto con él al Señor. ¿No es eso lo que concentra nuestro corazón? Imagínese la gloria que nuestro Dios recibe cuando alguien como Filemón, que era el dueño, el ofendido, perdona a alguien tan vil y tan bajo de la sociedad que era un esclavo, lo perdona y se congregan juntos. ¿Sabe la gloria que nuestro Señor recibe? Y por consiguiente le voy a decir esto. Yo conozco pastores que se odian y no se han vuelto a hablar. Pastores. Yo conozco muchos cristianos que no se hablan porque alguien una vez los ofendió y no sé qué. Nada trae más deshonra al nombre de nuestro Señor que eso. ¿Escuchó? Porque Jesús dijo, por algo los conocerán. No porque predicamos bonito, no porque tenemos luces, no porque tenemos buena música. ¿Sabe por qué nos van a conocer? Porque se aman unos a otros. Es el sello que nosotros tenemos. Primera de Juan es clara, Dios es amor. Tú tienes que amar a otros. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar al Dios que no ves? Por lo tanto, dice Juan,
Todo el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es ¿qué? Un mentiroso. Se necesita amar a un hermano para ponerlo en esa restauración. Escuche, en el matrimonio es muy común. Los pecados de uno y otro van rompiendo la confianza continuamente hasta que se vuelve una bolita de nieve donde todo está roto. ¿Sabe? Esto es el secreto del matrimonio. No lo invento yo. Pero para mantener de pie la construcción se necesitan dos cosas. Los tabiques, que es el amor, y el cemento que mantiene pegados los tabiques, que es el perdón. Usted no va a poder tener una relación con nadie, sea su primo, su pariente, su amigo, no va a poder tener una relación con alguien si no tiene estos dos elementos, el amor y el perdón. Porque el único que no falla es Dios. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Oh. Qué doloroso para Filemón y para nosotros también si tenemos problemas con alguien. Le está diciendo, a ver, recíbelo con los brazos abiertos, restáuralo a su posición de servicio, pero mira, ahora con una característica, que cuando estés con él, lo recibas como a quién, como a mí mismo. Imagínese eso. Usted dice, Onésimo, vete por las tortillas. ¿Y a quién ve? Al apóstol Pablo. Y usted dice, no, espérate, Onésimo, yo voy por las tortillas. Y usted va por las tortillas. ¿No haría eso? Onésimo, limpia los caballos. No, espérate, yo los limpio. No exactamente, estoy bromeando, pero imagínese, le está pidiendo que le sirva a Onésimo, que lo cuide, que lo atienda, que lo proteja, como si lo estuviera protegiendo a él. Esto no lo hacemos nosotros. Este perdón solo puede venir del Espíritu Santo en nosotros. Este perdón no es para todos, es para los creyentes. Mire, Pablo no está aboliendo la esclavitud, porque ninguna de sus cartas lo hace, sino lo que quiere es que restaure la relación que tienen estos dos hombres. Y yo me ponía a pensar en esto de la esclavitud y todo. A veces no somos libres de perdonar, ¿sabe por qué? Porque somos esclavos de nuestro propio pecado. No tiene la libertad de recibir, no tiene la libertad de restaurar. ¿Por qué? Porque es su pecado. Usted no puede ver la soberanía de Dios que a lo mejor está permitiendo eso para una prueba para su vida, para que usted ejercite su amor y su perdón. Usted no puede ver eso, usted lo que ve es su pecado. El coraje que le produce que alguien lo traicionó, que alguien le hizo algo. ¿Cierto o no? Nuestro pecado es lo que nos impide perdonar así. Pero mire, la tercera cosa y última es la restitución. Si aquí ya vamos subiendo los escalones, llegamos a la parte más complicada del perdón. El versículo 18 dice Pablo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Déjeme darle un concepto. No hay perdón sin restitución. No hay perdón sin restitución. La misma ley de Dios enseñaba esto. Que si una persona mataba al buey de su hermano, al animal de carga del hermano, porque me agarraron de bajada ya, lo mataba por accidente o de manera deliberada, solo había una manera de restablecer la relación. ¿Sabe cuál era? Pagar el precio del animal. Usted no podía recobrar la relación a menos que usted pagara el costo que tenía ese animal. Ahora, el perdón tiene un precio. El perdón tiene un precio. Cuando alguien lo lastima,
Cuando alguien con sus palabras lo hiere, hay una herida abierta. ¿Se fija? Y esa herida requiere un costo de curación. Y el mundo nos enseña que el costo de curación, por eso tenemos la necesidad de vengarnos. Por eso la gente agarra y dice, bueno, tú me ofendiste, entonces ¿qué hago yo para saldar la deuda? ¿Te ofendo de la misma manera? ¿O te ofendo más fuerte de lo que me hiciste? Para nuestra carne, toda la gente que nos lastima, que nos hace daño, tiene que pagar un precio igual o mayor del daño que nos hizo. Eso somos los seres humanos. Pero en Dios no es así. Lo interesante no es que el perdón tenga un costo y alguien tenga que pagar. Lo interesante aquí es que el perdón significa decirle al ofensor, no hay deuda que pagar. Tu deuda conmigo está saldada. Y fíjese, Onésimo obviamente le debía a Filemón en lo material, le debía en lo emocional. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Pero lo curioso es que hay alguien dispuesto a pagar la deuda de Onésimo. Y es ni más ni menos que el apóstol Pablo. Pablo dice, si algo te debe este esclavo, apúntalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Yo me voy a hacer cargo del costo del perdón. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Pablo, ¿de dónde lo aprendió? ¿Por qué utiliza estas palabras? Escuche, Pablo dijo, sed imitadores de mí, porque yo soy, ¿qué? Imitador de Cristo. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo? Haciendo lo mismo que Cristo hizo por usted y por mí. Absorber el costo de la deuda que nosotros teníamos con Dios. Pablo se convierte en un imitador de su Señor diciendo, mira, alguien te ofendió, te debe algo, todo lo que él te deba, yo te lo voy a pagar. Una restitución en un intercambio como fue esa cruz. El castigo que nosotros merecíamos como Onésimo, Cristo lo pagó delante de nuestro dueño, que es Dios. Ahora fíjese, versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo estaba dispuesto a pagar la deuda en lo material, pero fíjese lo interesante, le dice, es como si le dijera, Filemón, ¿tú te ofendes por lo material? ¿Y por la traición y por lo que sintió tu corazoncito? ¿Te ofendes por eso? ¿Qué vale más? ¿Eso o el cielo? Filemón, tú dime, ¿qué vale más? ¿Tu dolor, las ofensas, las palabras que usó fulanito para decirte, las caras que te hizo, la traición de que te robó, que te pegó, lo que sea? ¿Vale más eso que tu eternidad? Porque si a esas vamos, entonces tú me debes más a mí, es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque yo fui el que te predicó el Evangelio. Por medio de mí, Dios me usó para que tú conocieras el Evangelio y ahora disfrutaras de una vida transformada y un día estar en la eternidad en el cielo. ¿Entiende el costo? Mi amado, Jesús contó una parábola de dos deudores, ¿se acuerda? El primero debía una gran cantidad de dinero y fue perdonado por su Señor. Saliendo este deudor, encontró a alguien que le debía una cantidad menor. ¿Y qué hizo? Lo acosó, lo estrujó, lo maltrató y le dijo, págame lo que me debes. La deuda era incomparable. Yo le digo, no sé qué le han hecho en la vida, pero le aseguro una cosa que dice la Biblia. Lo que lo han lastimado, herido, o las personas que le hayan hecho lo que sea, no se compara con lo que usted y yo hemos ofendido, hemos desafiado a Dios. Y le voy a decir por qué. Así sea lo que sea. Porque nosotros no somos como Dios. Escuche, a nosotros no nos incomoda tanto el pecado como a Dios. A nosotros no nos ofende tanto el pecado como a Dios.
Nosotros no somos santos como Dios, Él es totalmente santo y perfecto. Esa es la diferencia de cuando nosotros ofendemos a alguien y ofendemos a Dios, que no se compara por completo. Alguien decía esto: nosotros estamos tan lejos de parecernos a Dios que en realidad nosotros nos parecemos más a Satanás que a Dios. Unos más que otros, pero estamos más, los seres humanos, más cerca de parecernos al diablo que de parecernos a la santidad completa de Dios. Entonces imagínese, si a nosotros nos ofende algo, ¿cuánto le puede ofender a Dios? Y entonces, mi amado, es ahí donde entendemos la diferencia entre la deuda que alguien tiene con nosotros y la deuda que nosotros teníamos con Dios. Cuando los siervos del Señor ven cómo está maltratando al que le debía la poca cantidad, dice que lo manda a traer. ¿Y lo manda con quién? Con los verdugos. ¿Sabes qué es esto? La disciplina de Dios. Yo no quiero llegar a la instancia o a la posición donde Dios tenga que disciplinarme de tal manera para que yo entienda que tengo que perdonar. El perdón es una prueba en nuestra vida. Todo lo que pasa, bueno o malo, es para nuestro bien, dice la Escritura. Y a veces todo lo malo que nos ha pasado y que nos ha hecho alguien es Dios trabajando para nuestro bien en nuestra vida. Y mire, usted no puede tener una graduación si no pasa la prueba. Ningún atleta puede ser bueno en lo que hace, si no se enfrenta a pruebas constantemente. Eso lo hace un experto. Y ahora mire, la Biblia no nos dice si Filemón perdonó a Onésimo. No lo dice textualmente, pero nosotros tenemos la seguridad de que lo perdonó por todo lo que escribe Pablo, y lo perdonó sin reservas y sin cobrar ninguna deuda. Amado, usted es capaz de agarrar al ofensor y usted decirle: eso que me hiciste me provocó un daño muy grande, pero yo te perdono y no tienes ninguna deuda conmigo porque yo he sido perdonado por una deuda mayor. ¿Usted tiene esa capacidad? Mire, quiero terminar con los últimos versículos que nos dan la confianza de esto. Dice versículo 20: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Quiero que vea la lógica con la que escribe Pablo. Pablo le dice a Filemón: Filemón, tú eres un ¿qué? ¿Cómo lo llama? ¿Cuál es la característica de Filemón? Tú eres un consolador ¿de qué? De corazones. Tú eres un consolador de corazones. Vean cómo argumenta Pablo, es así. Tú eres un consolador de corazones. En esta carta está mi corazón. ¿En dónde estaba el corazón de Pablo? En que perdonara a Onésimo. Y cierra el tema de su carta diciéndole: ahora, Filemón, conforta mi corazón. Increíble. Esta es la hermosura de la palabra. Le está diciendo: vean, tú eres el consolador de los corazones, ¿no? Aquí está mi corazón. Ahora responde: consuela mi corazón. Y mi corazón está en que tú seas un ejemplo de perdón. Qué increíble. Amado, cuando usted perdona a alguien, ¿lo recibe de nuevo como si nada hubiera pasado? Con los brazos abiertos, lo restaura a la posición que tenía y restituye la deuda que tenía con usted. ¿Usted absorbe el costo del perdón? ¿Es la manera en la que perdonamos? Y quiero terminar con esto. Quiero aclararle algo. La Biblia nunca nos manda pedir perdón por los pecados que no hemos cometido, las ofensas que no hemos hecho. Yo era alguien que decía: alguien tiene algo contra mí, voy y le pido perdón, pero ¿por qué le voy a pedir perdón? No sé, pero hasta por lo que no hice le voy a pedir perdón. No nos manda a pedir perdón por lo que no hemos hecho. Escuche, la Biblia no nos manda a perdonar de la misma manera a creyentes que inconversos.
Esto que está escribiendo aquí es para un creyente a otro creyente. Y no le estoy pidiendo, porque la Biblia no dice que hagamos a un lado nuestra sabiduría para perdonar a alguien. Y me voy a explicar con esto de las dos cosas que le acabo de decir. Usted no puede agarrar a alguien que no es creyente, que no ha mostrado los frutos de arrepentimiento, y si le robó dinero, usted lo mete a su casa y le pone enfrente la cartera, así abierta, viendo acá los dólares y trae dólares. Y usted dice, mira, como te perdono. Y en mi iglesia me enseñaron que es recibir, restaurar y restituir. Ahí está la confianza. Déjeme decirle, le va a robar porque no es cristiano. Antes de que se dé cuenta ya no va a tener ni cartera, ni televisión, ni nada. Por eso es para creyentes esta forma de perdonar. Y la otra es, nunca dice que aislemos la sabiduría de nosotros. No le podemos decir a una esposa, perdona, restituye, restaura y todo, si el esposo le pega. Y ella va a decir, yo tengo que perdonar cada vez que me pegue porque me va a agarrar de costal de box. No puede hacer a un lado la sabiduría y la prudencia. Pero déjeme decirle que sí nos manda la Biblia. Que sea creyente o no sea creyente, usted tiene que mostrar misericordia y perdonarlo. A lo mejor no de la misma manera, pero usted tiene que ser libre de todo el veneno que produce el odio y la ira en nuestro corazón. Amén. Bueno, ¿por qué no inclina su rostro y vamos a orar?